Hola compañeros y compañeras, en este tema vamos a introducir el concepto del informe social. Es necesario tener en cuenta unos conceptos fundamentales antes de comenzar a desarrollar el resto de temas específicos para dominar y elaborar un informe social. Aunque el informe social se define como un instrumento documental que pretende explicar una situación determinada, hemos de tener muy en cuenta de que en el informe social el trabajador o trabajadora social jamás va a describir la realidad. Únicamente va a poder describir e interpretar una realidad, es decir, una teoría sobre el problema. El trabajador o trabajadora social contará aquella realidad a la que ha podido tener acceso en base a los instrumentos, a las técnicas y a los métodos de investigación. El profesional, como ser humano que es, no puede disociarse de sus filtros mentales, culturales, personales, familiares, éticos, deontológicos, teóricos, políticos. Por lo tanto, la verdad o la realidad que describe, que interpreta ese informe social, tendrá siempre un carácter relativo, temporal y finito. Esta sentencia pretende simplemente alejarse del postulado empirista, racionalista, positivista de que la realidad objetiva, independientemente del observador, que somos en este caso nosotros y nosotras, existe. La situación objeto de análisis, objeto de estudio, no la descubrimos, la construimos activamente desde el minuto 1 que empezamos a intervenir con esa situación, desde la primera entrevista. Y estos postulados coinciden actualmente con las teorías y los paradigmas constructivistas y construccionistas sociales. De este modo, una de las características irremediables del informe social es su carácter no neutral. Es posible ser objetivos si coincidimos con las teorías, estudios y métodos científicos, pero no podemos ser neutrales. Es imposible ser neutrales a nuestros propios filtros y sesgos a la hora de interpretar y de intervenir con una situación. Esto en sí no es un problema, va a depender de cómo se utilice estos filtros, si en beneficio de la situación y de los terceros implicados en esa situación o en detrimento de ella. El primer elemento que hemos de tener en cuenta para poner a nuestro favor esta no neutralidad de cualquier proceso de interpretación y de intervención en materia social es el darse cuenta. Hemos de tener presente aquellos criterios que hemos estado seleccionando, que seleccionamos activamente en la práctica profesional a la hora de intervenir. El darse cuenta nos va a permitir utilizar a favor y no en contra de esa situación esos criterios que estamos utilizando. Dado que el informe es un proceso de comunicación humana, hemos de tener en cuenta aquellos elementos fundamentales de la teoría de la comunicación. El informe social, hablando en términos generales, tiene como finalidad transmitir una información determinada y lo hace de forma escrita, a través de unos conjuntos de signos y un soporte documental, sea físico o digital. Desde el punto de vista del modelo cibernético de la teoría de la información, el informe social es un acto de comunicación y por esta razón en el proceso hay diferentes actores implicados. Por una parte tenemos al emisor, que es el trabajador o trabajadora social,
que se encarga de estudiar la situación y transformar la información que ha recabado en ese estudio y codificarla en una determinada categoría y signos y formatos que, bueno, son legítimos en la profesión. Por otro lado tenemos al cliente, que es la persona, familia o grupo, organización sobre el que se está informando. El receptor de ese informe, que es la persona que recibe la información, ese tercero implicado en el proceso de informe social. Un canal, que es el medio efectivo a través del cual se transmite la información. En el caso del informe social, el canal es el lenguaje escrito, soportado en papel o en un archivo de texto digital. Un código o signos comunes. El informe social contiene información que está procesada, descrita e interpretada según el acervo teórico-metodológico del trabajo social. De esta manera, para que un tercero comprenda la información que contiene este informe, ha de tener una formación y una experiencia determinada, relacionada con las ciencias sociales o ciencias afines a esta. Y el último elemento es el mensaje, que es la información en sí que contiene el informe social, que en términos generales pues serán descripciones, evaluaciones, dictámenes o propuestas de actuación. Y antes de entrar en detalle en la consideración y definición del informe social, resulta interesante conocer históricamente cómo se ha desarrollado en España esa definición contemporánea que vamos a proporcionar en este curso. En los años 80, con el comienzo del desarrollo de los servicios sociales en España, el colectivo profesional comenzó a verse involucrado en requerimientos burocráticos y administrativos que requerían implementar distintos documentos de registro de información, entre ellos pues lo que se podría entender en su momento informes sociales. No obstante, la profesión se dio cuenta de que las administraciones públicas estaban comenzando a definir externamente las herramientas documentales propias de la profesión, pero también en que no existían unos mínimos en la profesión para determinar qué información de los casos había que registrar e informar. Entonces, el Consejo General del Trabajo Social en 1984 promovió un seminario en Madrid con la finalidad de solucionar este vacío. De este seminario salió la histórica publicación denominada Dos documentos básicos de trabajo social, estudio de la aplicación del informe y ficha social. Este fue un notable trabajo de reflexión y de sistematización de la práctica profesional. En el 93, ante la Ley de Colegios Profesionales que sentenciaba que el informe social era un documento exclusivo de la profesión, y teniendo en cuenta que estaba escasamente desarrollado a nivel teórico y profesional, el Consejo emitió un dictamen donde define, pues muy por encima, el concepto de informe, sus objetivos y también el contenido. Posteriormente será en 2005 cuando publica el Consejo General el Libro Verde del Trabajo Social, cuya autora, Dolors Colom, en esta publicación pues profundiza mucho más en el concepto de informe social, propone una nueva definición que actualiza la anterior, una estructura básica y también se tiene en cuenta unos aspectos éticos. La definición más actualizada actualmente es la que aporta el Código Deontológico del Trabajo Social en España. En su versión más reciente, el texto nos cuenta que el informe social se define como dictamen técnico que sirve de instrumento documental que elabora y firma con carácter exclusivo el profesional del trabajo social. Su contenido se deriva del estudio, a través de la observación y la entrevista, donde queda reflejada en síntesis la situación objeto, valoración, un dictamen técnico y una propuesta de intervención profesional. De este modo podemos observar que el Consejo General en esta definición establece cuál es la estructura fundamental del informe social. Aparte del Consejo General, otros teóricos y profesionales del trabajo social han proporcionado algunas definiciones de informe social. Sin embargo, todas estas podríamos establecer que tienen algunas características en común que son las que vamos a ver a continuación. Es un soporte documental que transmite información sobre un caso social, información que se ha recabado en un proceso técnico previo a la emisión del informe. La segunda característica es que la información está elaborada y expuesta de manera sintetizada.
La tercera característica es que además de describir, contiene una interpretación de esa información, un diagnóstico o evaluación, y un dictamen o prescripción profesional. Además, se emite con una finalidad práctica e instrumental, es decir, es pertinente para intervenir en la situación. Y por último, su elaboración requiere de competencias y destrezas profesionales propias del trabajo social. Bien, compañeros y compañeras, pues esto es todo en cuanto a la definición y el concepto del informe social. Nos vemos en el siguiente tema.